Podcast Algunos libros buenos. Todas nuestras reseñas literarias, entrevistas con escritoras y escritores, y los mejores artículos. Ahora en formato audio. Para que no solo puedas leernos en algunoslibros.buenos.com, sino también escucharnos en tu ordenador, tablet o móvil. ¿Quieres viajar a varios países a través de la lectura? Seguimos con la sección en el blog, en la que vamos a repasar 10 libros recomendados por países. Hoy le toca a Austria y las siguientes 10 novelas. Descubre Austria a través de la lectura de estos libros que de una manera u otra nos transportan a su historia y vida. Algunos académicos establecen que la literatura de Austria en sentido estricto se inició en el año 1803. Cuando Francisco I disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico y estableció el Imperio Austríaco. Sin embargo, una definición más liberal incorpora todos los trabajos literarios escritos en el territorio de la actual Austria, especialmente cuando se trata de autores que escribieron en alemán. Estas son las 10 novelas que te transportarán hasta Austria a través de su lectura. 1. Elizabeth, emperatriz de Austria-Hungría. De Ángeles Caso. Sobre el paisaje de fondo de una Europa agitada por transformaciones sociales y políticas, y de la decadencia del imperio de los Habsburgo, una gran mujer, la penúltima emperatriz de Austria, recoge en su diario los hechos de su apasionante y dolorosa vida. Los sentimientos de una mujer profunda y silenciosa, una mujer inconformista y rebelde, nacida en una época y un lugar que no le correspondían, y a la que el tiempo ha tratado despiadadamente. 2. La Marcha Radetzky. De Joseph Roth. En 1859, en la batalla de Solferino, el teniente esloveno Trota salva la vida al emperador Francisco José. Es ascendido, condecorado y ennoblecido, y con los años su nombre aparece en los libros de historia del Imperio Austrohúngaro. Pero en ellos el episodio se narra deformado, y Trota acude al mismísimo emperador para que restaure la verdad. Este le dice, son tantas las mentiras que se cuentan... y él, con una gran decepción, solicita el retiro y prohíbe a su hijo Franz ser soldado. El hijo sigue la carrera funcionaria, y llega a ser la máxima autoridad civil de una ciudad morava. Pero su hijo Karl Joseph, emulando al abuelo, acaba siendo teniente de caballería y conoce la monotonía de las guarniciones, los placeres de Viena y los peligros de los puestos fronterizos, amantes, duelos, amigos perdidos, aguardiente, deudas de juego. Joseph Roth escribió en 1932 La Marcha Radetzky, que aquí presentamos en una nueva traducción de Sandro Fernández. La novela se convirtió en un hito de la literatura del siglo XX, por su genial escrutinio de los dos grandes pilares del imperio, el ejército y la administración, y su crónica de una larga decadencia que, inadvertida para la vida reglamentada de sus protagonistas, conduce a la Primera Guerra Mundial. Mientras la Marcha Radetzky suena en ceremonias, tabernas y burdeles, los mismos lugares donde cuelga el retrato del emperador, y todos los símbolos del imperio parecen tener vida propia, se extienden los nacionalismos y los movimientos revolucionarios. 3. Las últimas palabras de Carme Riera. La nueva novela de Carme Riera, Premio Nacional de las Letras y miembro de la Real Academia Española, relata la historia nunca contada de un personaje fascinante, el archiduque Luis Salvador de Austria. Novela galardonada con el premio BBVA Sant Joan 2016. Lo que voy a contarte ahora pertenece a la parte más oscura de mi vida. Primo de la emperatriz Sisi, cosmopolita y de gran cultura, ajeno a todo convencionalismo, el archiduque Luis Salvador de Austria perteneció a la casa imperial más importante de Europa. Rodeado de un aura misteriosa, llevó una vida secreta solo desvelada en estas memorias de ficción, dictadas a su secretario poco antes de morir y descubiertas en un manuscrito olvidado. Ecologista avant la letra y viajero incansable, Luis Salvador se enamoró de la isla de Mallorca, donde creó un pequeño reino afortunado. En las últimas palabras Carme Riera se apropia de su voz para narrar en primera persona los servicios que prestó a la corte de Viena, las relaciones familiares, sus ideas sobre algunos de los acontecimientos que desencadenaron la Gran Guerra, que tal vez él pudo evitar y sus múltiples y controvertidos amores, algunos de ellos trágicos. Historia, política, amor y leyenda se entremezclan en esta novela apasionante en la que se muestra la distancia que se establece entre la vida pública y la privada, los hilos que unen la historia con nuestra existencia, y la necesidad íntima de contar la verdad cuando todo se acaba y ya nada puede dañarnos. 4.
Mendel el de los libros. De Stefan Zweig. Escrito en 1929, Mendel el de los libros narra la trágica historia de un excéntrico librero de viejo que pasa sus días sentado siempre a la misma mesa en uno de los muchos cafés de la ciudad de Viena. Con su memoria enciclopédica, el inmigrante judío ruso no solo es tolerado, sino querido y admirado por el dueño del café Gluck, y por la culta clientela que requiere sus servicios. Sin embargo, en 1915 Jacob Mendel es enviado a un campo de concentración, acusado injustamente de colaborar con los enemigos del Imperio Austrohúngaro. Un breve y brillante relato sobre la exclusión en la Europa de la primera mitad del siglo XX. 5. La mariscala de Guadalupe Loaeza y Verónica González Laporte. Ella es apenas una jovencita mexicana de 17 años, y él un destacado militar Francis con ideales muy claros sobre su misión en México. Josefa de la Pena y el mariscal Aquile Bazaine se enamoran con solo cruzar unas cuantas miradas. La juventud de ella lo seduce, la gallardia y el poder que él representa la hacen olvidar la diferencia de edades. En el punto álgido del Segundo Imperio Mexicano comienza una apasionada correspondencia entre ambos personajes que culmina en una elegante boda apadrinada por el emperador Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota. Sin embargo, el destino le tiene deparada una historia distinta a la mariscala, lejana al lujo y al derroche, una vez que en Francia su esposo es acusado de traición a la patria. En esta cautivadora historia, Guadalupe Loaeza y Verónica González Laporte invitan a los lectores a asomarse a la alcoba de la mariscala, a las sesiones de té de las damas de la alta sociedad mexicana, y a la gran historia de amor que se urdió entre la majestuosidad y complejidad de la corte del Segundo Imperio. 6. Sisi, emperatriz accidental. De Alison Pataki. Inocente, fascinante, hermosa, compleja. La novela sobre la emperatriz Isabel de Austria-Hungría que ha enamorado a las lectoras de Estados Unidos, de la autora bestseller de The New York Times. Agosto de 1853. 3 mujeres descienden del carruaje que las ha traído desde su palacio a las orillas del lago Starnberg, en Baviera, hasta la Alta Austria. Elena, de 18 años, ha venido con su madre y su hermana menor, su principal apoyo. Todas ellas esperan que, en los próximos días, se formalice su compromiso con su primo, el emperador de Austria. Y sin embargo, no es la seria y formal Elena sino Isabel, Sisi como la llaman familiarmente, esa otra prima de 15 años, bellísima, independiente, de espíritu libre y que ha sido educada en el ambiente liberal de la residencia de los duques de Baviera la que hechiza a Francisco José I. Nunca estuvo planeado que fuera emperatriz. Pero por una vez en la rígida y estricta corte austríaca el amor triunfó. Sisi fue una mujer con una personalidad muy compleja que vivió en un período histórico fascinante. Esposa, madre, nuera. Activista por los derechos humanos, viajera incansable, entusiasta de Shakespeare, de la poesía, de la filosofía y de las lenguas extranjeras. Con una vida tumultuosa, teñida de momentos felices y otros trágicos y perturbadores. Su historia es tan buena e intrigante que posee todos los ingredientes necesarios para convertirla en una novela apasionante. Alison Pataki. 7. La nodriza de María Vallejo Nájera. Novela histórica que nos sitúa en la época y vida de María Antonieta. Una apasionante historia narrada desde la descripción que Lala, su niñera, nos ofrece desde el corazón y que se centra en el carácter, la lucha y las dificultades de una mujer en el poder. Intrigas cortesanas y amores con el trasfondo de la Revolución Francesa. Las calles de París huelen a muerte, acaban de decapitar a María Antonieta. Por ellas deambula su niñera, Lala, hasta que encuentra una taberna en la que consigue que le den cobijo a cambio de cuidar a un enfermo. En este su nuevo destino decide escribir una larga carta contando todos los entresijos de la corte francesa, desde que entró a trabajar como niñera de María Antonieta, futura reina de Francia y esposa de Luis XVI, su influencia política, sus gustos, sus rarezas, hasta la muerte de esta el 16 de octubre de 1793. María Vallejo Nájera, una de las autoras más prometedoras en el panorama de la narrativa española, nos describe con maestría los sentimientos de una mujer destinada a ser reina en una época difícil en que la corte de Versalles marcaba sus reglas, y el amor cortesano decidía la alta política. La nodriza aporta una visión nueva de un personaje histórico fascinante, y todo el color de una época escrita desde el corazón de una mujer del pueblo. 8. Clarisa.
de Stefan Zweig. Clarissa, hija de un militar austríaco, conoce en Lucerna a Leonard, un joven socialista francés del que se enamora. El estallido de la Gran Guerra separa a los amantes y la joven, que ha quedado embarazada, debe volver a Austria en medio de una Europa que se desgarra, donde toma la decisión de tener y criar a un hijo del enemigo. Esta conmovedora novela tardía de Zweig es hoy considerada el estamento en el que el extraordinario escritor austríaco condensó los ideales humanísticos que abrazó durante toda su vida. 9. Libertad para los osos de John Irving. Mientras recorren los campos austríacos en una moto de gran cilindrada, persiguiendo a jovencitas rubias con largas trenzas y a orondas campesinas cargadas de recuerdos, Siggy y Graf van alimentando el exorbitante proyecto de liberar a todos los animales del célebre Zoo de Viena. Como telón de fondo de las aventuras de estos dos entrañables lunáticos, Irving teje, en su primera novela, una intriga que explora las complejidades de la historia de Europa Central en la segunda mitad del siglo XX, así como una reflexión en torno a la identidad y al uso de la libertad. 10. Viena a sus pies. De Alfonso Vázquez. En 1904, durante los últimos años del imperio de Francisco José, ya viudo de Sisi, el podólogo imperial, Karl Joseph Ostmann, es atropellado en extrañas circunstancias por el primer Rolls-Royce que circuló por las calles de Viena. El vehículo homicida, como no tarda en comprobar la policía, había sido sustraído 6 días antes al compositor Gustav Mahler. Al margen de la investigación oficial, el joven callista Anton Kraus, discípulo de Ostmann, comienza a indagar por su cuenta para esclarecer el asesinato. Sus primeras pesquisas le ofrecen una imagen de su maestro más polémica y turbia de lo que jamás hubiera imaginado. Con esta trama policíaca, por la que desfilan otros personajes históricos como Stefan Zweig, Alfonso Vázquez construye una obra inteligente e irónica con la que ha obtenido por unanimidad el 3 Premio Bombín de novela corta de humor. Viaja a más países a través de la lectura con nuestras recomendaciones literarias. Este artículo está publicado en el blog literario algunoslibrosbuenos.com. También puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales para estar puntualmente informado de las noticias literarias y descubrir tu próxima lectura. Podcast Algunos Libros Buenos.